o experimental, depende de lo que hagan. Y, y los coloquios van a ser entre el martes 7 y el jueves 9 de 10 a 12 en horario de clase. Y los que exponen el martes tienen que estar también el jueves y viceversa. Quienes exponen el jueves tienen que estar el martes, porque es como el cierre, como estar en un final, solamente que lo hacemos en 2 días y bueno, la idea es que quien expone, como no es una cuestión así tan estricta de que tienen que presentarse en la mesa y exponer ante los profes, acá es para compartir un trabajo entre todos los compañeros y compañeras, así que por eso es importante que estén todos eh, el martes y todos el jueves. Los únicos que por ahí pueden no estar, pero si quieren en algún momento conectarse también, quienes tengan que rendir recuperatorio, porque de hecho el año pasado también nos sucedió lo mismo. Yo les recomiendo a quienes no hayan podido promocionar, pero que terminen cursando la materia, al menos con los recuperatorios aprobados, que no dejen pasar mucho el final, porque si ustedes se presentan no sé, hasta se podrían presentar en la segunda fecha de diciembre o en la primer mesa de febrero marzo, y ya digamos el examen es siempre un poquito más tranqui que si dejan pasar 1 o 2 años, porque es como que mientras más pasa el tiempo uno vuelve a preguntar todo en los finales. En cambio, a los que no alcancen a promocionar ahora, pero que terminen cursando igual, es muy bueno, inclusive pueden preparar un tema, prepararlo y exponerlo en la mesa que se decidan que puedan rendir, si diciembre o marzo, y hacemos algo similar a esto, a la promoción. Exponen un tema y le hacemos algunas preguntas sobre la materia y también lo podemos hacer de forma así más amena. Así que aprovechen porque después volvemos todo a la presencialidad y como siempre digo, la presencialidad es un tanto más compleja en cuanto a los exámenes, porque no sé por qué, pero es más complejo. En la virtualidad ha sido como intenso, cansador, agotador, pero en general hay mucho más porcentaje de Más aprobación. flexibles. Sí, hay más flexibilidad. Entonces aprovechen que son los últimos momentos que nos quedan para eso. Ojalá que no volvamos a esto. Bueno, si hay alguna pregunta respecto de recuperatorios, el jueves también vamos a hacer consultas para quienes recuperen, para que traigan todas las dudas que tengan. Aprovechen el jueves también en la clase. Profe, para aclarar, entonces este jueves 2 de diciembre asistimos para empezar a repartir los horarios y los temas y lo que nosotros proponemos para los coloquios. Y el martes y el jueves 7 y 9 de diciembre, entre las 10 y las 12, vamos a exponer. Perfecto. Sí. Listo, gracias, Sí, profe. así es. Bueno. Bueno, hoy vamos a hablar sobre propiedades magnéticas, que es el último tema que nos quedaba pendiente. Voy a compartir. Creo que está en la PEDCO, si no se las compartimos. Esta es una guía de estudio que se armó el año pasado, y esta es la última parte de la guía. Y vamos a usar la misma, porque la verdad que no necesitamos mucha más producción.
Esto está resumido porque en general en la bibliografía no está todo lo que vemos sobre propiedades magnéticas. O sea, digamos que hay que buscar a veces distintos libros para poder encontrar lo que está acá. Entonces por allí con esto alcanza para tener lo principal que vamos a hablar sobre propiedades magnéticas. Es importante también, además de conocer esto, que quienes tengan que rendir el examen final, alguna pregunta sobre esto siempre se hace. Entonces, tener esta guía para poder repasar, y hay una guía práctica también, pero como no vamos a hacer la práctica este año nosotros, por eso también es importante que quienes tengan que rendir final lo rindan así cuanto antes, porque a medida que pasa el tiempo por ahí se van agregando algunas preguntas de práctica y no está bueno, porque si no la trabajaron es como que les queda media renga esta parte. En general lo que se hacen es algunas preguntas teóricas. Varios temas nos pasamos de largo por ahí que no le dimos mucha atención en este cursado, pero por cuestiones de tiempo también, que en la presencialidad a veces es más fácil. Bueno, hay conceptos propios del magnetismo que tienen su analogía perfecta con la mecánica clásica. Por eso algunos nombres los van a conocer y los van a entender muy fácil ustedes que ya tienen una física 1 estudiada. Pero bueno, un nuevo concepto, nosotros habíamos hablado de momentos en toda la física. También hay un momento magnético. También hay un momento magnético que tiene que ver con las cargas eléctricas cuando están moviéndose. Acá hay un esquema de cómo hay una carga en un movimiento ideal, ficticio obviamente, pero sirve para el estudio nada más, de una partícula cargada negativamente, como es el electrón, portador de la carga eléctrica, que está haciendo un movimiento circular alrededor de un centro. Es como si fuera una espira, aproximadamente una espira. Ese electrón tiene una velocidad tangencial que está dibujada acá, y la circulación de la corriente, como lo vimos el primer día de clase, es en oposición al giro o al movimiento del electrón. O sea, el movimiento, si lo miramos desde arriba, el electrón tiene un sentido antihorario en su movimiento circular y la corriente fluye en sentido horario. Esto es una cuestión que lo hablamos y que es puramente por convención, es convencional. Entonces en este giro aparece un momento magnético que lo llamamos mu y tiene que ver con la carga del electrón y tiene que ver con la velocidad del electrón también. Esto, si nosotros recordamos, si ustedes recuerdan la ley de Biot-Savart, la ley de Biot-Savart decía que había, cuando teníamos una espira, en el centro de la espira, digamos que ahí había por el centro de la espira fluía un campo magnético. Y ese campo magnético tenía esta forma, ¿no? Mu cero por la corriente dividido dos veces el R, que R es el radio de la espira, ¿no? Y esto, si nosotros lo expresamos distinto, lo cambiamos y lo expresamos en lugar de en función del radio, ahora tenemos en cuenta el área de la espira. Bueno, hacemos una cuestión ahí, un pase matemático nada más, y en lugar de poner R, ponemos el área dividido pi r cuadrado, ¿no? O sea, multiplicamos por el área y dividimos por el área para no modificar la expresión matemática. Y eso nos da
definición del momento dipolar magnético de ese mu, que tiene que ver con el campo magnético, que es I por A. Ese es el nuevo concepto que incorporamos de momento, asociado al campo magnético que está, digamos, fluyendo a través de una espira que sería formada por una carga eléctrica circulando, moviéndose en un movimiento circular. Este mu, por una cuestión de en el que la espira esté conformada de esta manera, donde el electrón mirado desde arriba tiene un sentido antihorario, el momento magnético es como que sale de la pantalla. Bueno, y la expresión es I por A, la corriente por el área de la espira. Esto tiene unidades de amper metro cuadrado, que ya era una unidad conocida anteriormente para momento. Bueno, si nosotros reconfiguramos ahora la expresión del campo magnético que teníamos acá en esta expresión 7.2, donde la expresión de la ley de Biot-Savart la habíamos transformado multiplicando y dividiendo por el área de la espira, sabiendo que el momento magnético que se define como la corriente por el área, lo ponemos acá dentro en la ley de Biot-Savart, nos aparece una expresión del campo magnético que dice que es mu0 sobre 2 pi r cubo por mu sub b. Entonces, ahí lo que sucede es que vectorialmente nosotros estamos teniendo una coincidencia en dirección y sentido del campo magnético y del momento magnético, o momento dipolar magnético. Entonces, si uno digamos, no es una definición que tenga un producto vectorial, pero a través de la transformación de la ley de Biot-Savart, incorporando el concepto de momento dipolar magnético, lo que vemos es que como tiene el mismo signo, es el signo positivo esta expresión, entonces el momento dipolar magnético tiene la misma dirección y sentido que el campo magnético. Entonces, si acá tuviéramos que dibujar el campo magnético que no está dibujado, tendríamos que hacer una flechita para abajo, ¿no? Este es el campo magnético. Este es B. Entonces, tanto B como mu sub B, tienen en la misma dirección y sentido. Bueno, esto es para definir el nuevo concepto de momento magnético. Si nosotros vemos qué pasa con la corriente eléctrica que está asociada a ese electrón que se está moviendo, bueno, para esto hay que volver para atrás bastante para recordar la expresión de la corriente cuando tenemos un electrón, que lo habíamos visto en alguno de los ejercicios, lo vimos de las primeras prácticas. También podríamos decir que la corriente es la carga eléctrica dividió el período. En este caso, período porque es un movimiento circular. Ese período T es 2 pi por r sobre la velocidad. Entonces esta expresión de la corriente la escribimos como E por B sobre 2 pi por r. Esto tiene un sentido también. Poder encontrar que la expresión del momento dipolar magnético, que es el mu sub B, que era I por A, si nosotros ahora la corriente la escribimos en función de la velocidad tangencial del electrón y del radio de la espira, vuelve a aparecer una expresión que también creo que hasta esta parte E sobre 2m la habíamos visto en un ejercicio que tenía que ver con un momento, pero ahora fíjense que hay un pi r cuadrado que tiene que ver con el área, hay una velocidad y hay un r que está acá abajo,
juntando todo esto que es la velocidad por r, v por r, y dividiéndolo por la masa aparece el L, que es el momento angular similar al momento angular que nosotros habíamos visto alguna vez en física 1. O sea, toda esta parte es, todo el tiempo estamos asociando nuestro electromagnetismo a la física 1, a la mecánica común, a la clásica. Entonces, es cuestión de ir trabajando con las expresiones. Obviamente que el desarrollo de las propiedades magnéticas fue hecha en colaboración por varios físicos del siglo XIX, y podemos escribir el momento dipolar magnético como la carga del electrón dividido 2 veces su masa por L, y L ahora es el momento angular del electrón. Este momento angular, digamos que se puede calcular muy simple con lo que sabemos de movimiento circular de física 1. No cambia nada. El L es el mismo, es un momento angular que tiene que ver con una partícula que se está moviendo en un movimiento circular. ¿Se acuerdan del ejemplo que hacíamos en el laboratorio con la rueda de la bicicleta, que aparecía cuando uno hacía girar para un lado, la bicicleta tendía a tener una inclinación hacia, hacia la izquierda, cambiaban el sentido del movimiento, y la rueda de la bicicleta que se giraba tenía tendencia a moverse hacia el otro lado, y eso tenía que ver con el momento angular que se generaba por el movimiento circular de la rueda, y que todo tenía que ver con la masa también. Ese módulo del momento angular tenía que ver con la masa de la partícula o del objeto que estábamos poniendo en el movimiento circular. Bueno, esto es lo mismo. Si uno mira un poquito para arriba el dibujo, es lo mismo, ¿no? Una partícula que se está moviendo sin pensar que estamos hablando de electricidad. Esta es una partícula con una masa cualquiera, y por solo hecho de tener un movimiento circular aparece un L, un momento angular. Bueno, ahora lo que cambia es que esa partícula tiene carga. Esa es la diferencia. Y como la carga digamos, como el electrón gira en sentido antihorario, pero la corriente circula en sentido horario por una cuestión de convención, entonces este momento dipolar magnético, cuando lo definimos en función de la corriente, como la corriente tiene el signo opuesto que E, hay que poner un signo negativo, porque el movimiento circular es al revés de lo que está en el dibujo, porque el movimiento circular que nos interesa es la corriente. Entonces, el momento dipolar magnético y el momento angular tienen sentidos opuestos. Por eso es que en el dibujo el mu sub b va para abajo y el L va para arriba. Uno está asociado a la corriente, este mu está asociado a la corriente, y este L está asociado a la circulación del electrón, que es la partícula que tiene masa. Por lo tanto, como son sentidos de circulación invertidos, los momentos tienen que ser con sentidos opuestos. Bueno, espero que se vaya entendiendo. Hasta ahora son simplemente definiciones que vamos viendo para poder llegar un poco más a definir algunas propiedades magnéticas. Si el átomo a donde está ese electrón en ese entorno hay un campo magnético externo, ese campo magnético genera un torque, y ese torque tiene que ver con digamos, con el valor del campo magnético, y la definición del torque en ese caso es del mu sub b, producto vectorial por el campo magnético. Ese torque se produce por la existencia de dos fuerzas, digamos, dos campos, un campo vectorial, que es el campo del campo magnético,
y un vector que es el momento dipolar magnético. Por eso es que el producto vectorial de estos dos vectores nos da un vector, y ese vector es un torque. Obviamente que si nosotros pudiéramos analizarlo y en una situación particular, digamos que el campo magnético tuviera un cierto ángulo respecto a la espira, que no fuera digamos perpendicular a la espira, ese torque va a tener una modificación dependiendo del ángulo de inclinación, como cualquier producto vectorial, digamos, pero en definitiva, conceptualmente, la inclinación que pudiera tener el campo magnético respecto a la espira nos va a modificar el valor del torque que va a sufrir esa carga que denominamos el electrón que está circulando. Bueno, entonces también tenemos torque por la interacción entre el campo magnético y la carga que está circulando. Este campo magnético lo tomamos como un campo magnético externo, obviamente, que es un campo que atraviesa la espira en algún cierto ángulo. Dependiendo de ese ángulo va a ser el valor del torque, y eso ya surge de la resolución del producto vectorial. Y como hay un torque, si uno quiere mover ese campo magnético, si uno quiere mover la orientación de ese dipolo magnético, va a haber que realizar un trabajo. Porque digamos que cuando hay una carga circulando en presencia de un campo magnético externo, al igual que cuando hablábamos de dipolo eléctrico, que teníamos una carga negativa y una positiva interactuando entre sí, bueno, acá entre la carga y el campo se produce un dipolo magnético. Como el campo magnético no le podemos definir un polo aislado, eh, digamos, el dipolo magnético se produce entre el campo magnético y la partícula cargada. Bueno, si uno quisiera mover la orientación de ese dipolo magnético, necesitaríamos realizar un trabajo, por lo tanto hay asociada una energía potencial. Siempre que hay trabajo hay una energía potencial asociada, y esa energía potencial es el producto escalar con signo contrario entre entre el momento dipolar magnético y el campo magnético. Entonces el torque es el producto vectorial, y la energía potencial asociada es el producto escalar. Y como siempre decimos, cuando hay energía potencial, en general, como es un trabajo en contra del campo, si queremos hacer para volverlo a una orientación definida, esa energía potencial le asignamos un signo negativo. Seguimos agregando definiciones. Entonces tenemos el momento dipolar magnético, tenemos el torque asociado a ese momento dipolar en presencia de ese campo externo, y tenemos la energía potencial asociada obviamente también a ese campo, a ese dipolo magnético generado en un campo vectorial magnético. Bueno, ahora vamos a definir otra cosa. Vamos a definir muchas cosas. Se van a marear un poquito, pero después ustedes van a poder leer esto en forma más tranquilos y tranquilas, sin que nadie esté hablando, y tal vez lo entiendan un poquito más. Vamos a hablar del vector magnetización, que es el M. Es un nuevo vector que no es B. Acuérdense que B es campo magnético externo. Ahora hablamos de un vector magnetización, que le cambiamos el nombre, la letra, ahora es M. Y lo que surge de este vector magnetización es que si nosotros decimos que entre una carga eléctrica dentro de un campo magnético genera un dipolo magnético, ese dipolo magnético tiene asociado un momento dipolar magnético. Si nosotros pensamos en una estructura sólida donde tenemos miles y millones de cargas eléctricas, tenemos miles y millones de momentos dipolares magnéticos.
que sería, si queremos saber la cantidad total del momento dipolar magnético, tenemos que sumar cada uno de los momentos dipolares individuales de cada uno de los de las cargas o de los átomos. A veces hay átomos que tienen dos o tres cargas negativas libres, entonces serían de todas las cargas libres que están disponibles para la conducción eléctrica. Entonces, si sumamos todos esos momentos dipolares, aparece un vector magnetización que está asociada justamente a eso. Y es el momento magnético por unidad de volumen de un determinado pedacito de sólido que estemos analizando. Y la definición es así, entonces la derivada del momento dipolar magnético respecto al volumen. Es momento magnético por unidad de volumen. Si nosotros pensamos en que todos los momentos magnéticos tienen diferentes orientaciones, en general ese vector magnetización va a representar esas orientaciones que tienen los momentos magnéticos. Medio que es un juego de palabras, a veces complicado de entender la entrada, pero más o menos es eso. Nos dice este vector, el valor, el módulo de este vector y por supuesto la orientación de este vector, nos dice cómo está la magnetización de una región de ese elemento. Nos da información sobre la magnetización. Ahora, bueno, es difícil también. ¿Cómo encontramos ese vector? No es fácil encontrar ese vector. Pero bueno, la única forma sería si uno pudiera uno por uno sumar todos los momentos dipolares magnéticos. Pero cada uno de ellos tienen a veces orientaciones distintas. Entonces lo dejamos ahí stand-by, ese momento magnetización, y vamos a definir un nuevo vector que se llama excitación magnética. Distinto al otro vector, uno es el M y ahora es el H. Entonces vamos resumiendo, tenemos el vector V larga, que es momento, que es el vector del campo magnético. Tenemos M, que es el vector magnetización, y ahora introducimos el vector H, que es el vector de excitación magnética. Algo parecido al H sería el E, que definíamos como el vector campo eléctrico en la primera parte de la materia. Tiene una cierta similitud. Es una fuerza magnética por unidad de masa magnética. Cuando hablábamos del campo eléctrico decíamos que el campo eléctrico tenía una dependencia de las cargas disponibles para la conducción eléctrica. O sea, un material aislante donde las cargas eléctricas estaban totalmente compensadas, las negativas con las positivas, ese material no tenía campo eléctrico asociado, por eso era un aislante también. Era una de las condiciones. No había posibilidad que las cargas se pudieran mover dentro del material. Entonces, cuando había campo eléctrico, o cuando hay campo eléctrico, quiere decir que hay cargas libres que están disponibles para la conducción eléctrica. Por eso hay un campo. Esto avanzamos porque ya no solamente pensamos en las cargas libres para conducción de electricidad, sino qué pasa con esas cargas libres cuando hay un momento magnético, perdón, cuando hay un campo magnético interactuando. Entonces, hay corrientes libres. Ya no son cargas eléctricas libres, sino que tenemos corrientes libres. Esas corrientes libres es la analogía que podemos hacer con el campo eléctrico. El campo eléctrico era por cargas libres y el vector de excitación magnética se debe a corrientes libres que tenemos disponibles interactuando con un campo magnético. Y la definición es muy simple. El campo magnético B externo es el mu0, que es este coeficiente ya lo conocen, por H. Y H es el vector de excitación.
magnética. Entonces la relación, fíjense que simple, ¿no? Llega a ser la física en esto, cómo terminamos reduciendo a 3 letras una cosa tan compleja. Pero la relación entre el campo magnético externo y el vector de excitación magnética es el mu cero, que ya todos conocemos a esta altura de la materia. Entonces, tanto B como H y como M tienen las mismas unidades, porque B es amper por metro, perdón, no, B no tiene las mismas unidades, H y M son los que tienen las mismas unidades, que es amper por metro. Y eso, para verificarlo, habría que poner las unidades de mu cero y sacar la cuenta. Entonces, tenemos el vector magnetización, tenemos el vector campo magnético y tenemos el vector excitación magnética H. De toda esta conjunción, ya hace un ratito podíamos definir M, que era la cantidad de momento dipolar magnético por unidad de volumen. Ahora definimos H, que es multiplicado por mu cero nos da el campo magnético. Entonces, si a B lo dividimos por mu cero, se puede encontrar que el campo magnético dividido en mu cero nos da la suma de H más M. Esta definición se tendrían que acordar, porque digamos que hay una relación íntima entre B, H y M. No están relacionados los tres en un material en particular. Es como que al campo magnético externo o al campo total que tenemos, hay un campo vectorial que tiene que ver con la excitación magnética y hay un campo vectorial que tiene que ver con la magnetización del material. La magnetización del material, el vector M, está relacionado con el material propiamente dicho. O sea, dependiendo de qué material es y cómo están orientados los dipolos magnéticos por la configuración estructural del material, va a tener un vector M asociado. En cambio, el H ya está más relacionado a las corrientes libres. Pero los dos contribuyen al campo magnético total que hay en una determinada región de un material. No es aislado un H o aislado un M. El M tiene que ver más con las propiedades de la materia y el H tiene que ver con el entorno. Las dos contribuciones hacen que el campo total que hay en una región de un material está relacionado por esta ecuación que tenemos acá. Entonces, el campo total, cuando hablamos de campo total, lo relacionamos con el B ahora. Y ese campo total está separado como en la contribución de las corrientes libres y la contribución de las propiedades magnéticas del material en particular. No sé, si es acero, si es cobre, si es titanio, si es hierro, si es aluminio, el vector M va a ser diferente para cada uno de ellos, porque tiene que ver con la configuración electrónica del elemento constitutivo y de la estructura en la cual ha cristalizado ese material. Entonces el M es propio del material. El H ya tiene más que ver con las corrientes libres que están dentro de ese material, ¿no? Cuando está aplicado un campo magnético externo. Bueno, hay una relación entre M y H que aparece en algunos materiales y que la relación así de una es M igual a XB por H. Ese XB se llama susceptibilidad magnética. Nosotros creo que no trabajamos en la teoría sobre la susceptibilidad eléctrica, pero tiene una analogía. Si ustedes quieren profundizar un poquito sobre esto, vuelvan para atrás. Cuando se vio campo eléctrico,
en cualquiera de los libros y van a encontrar la susceptibilidad eléctrica. X. Es una XY, ¿no? No me acuerdo cómo se llama. Pero sí creo que se llama. XC era la susceptibilidad eléctrica, ahora XB la susceptibilidad magnética. Y la relación entre M y H es XB. Esa susceptibilidad magnética puede tener tres signos distintos. Puede ser positiva, signos puede tener dos, perdón. Puede ser positiva, negativa o también puede ser cero, como en el vacío. ¿Qué tiene que ver que sea positiva o sea negativa? Bueno, ahora lo vamos a pensar un poquito. Si reemplazamos ahora, bueno, de acá teníamos que el B, el campo eléctrico total, el campo magnético total era mu0 por H más mu0 por B o mu0 por H más M. Ya se me confunden, perdonen, pero es la altura del año ya. El campo magnético total es mu0 por el vector excitación magnética más el vector magnetización, H más M. Que acá lo tenemos. B es mu0 por H más M. Si M está relacionado con H por la susceptibilidad magnética, podemos decir que B ahora es mu0 por H más, en lugar de poner el vector M, ponemos XB por H. Entonces, reemplazando y sacando factor común, mu0 por 1 más XB por H. Ese valor que es mu0 por 1 más XB, ahora lo denominamos permeabilidad magnética del medio. El mu0, ustedes ya lo traían sabido, es el vector permeabilidad magnética del vacío. Pero cuando tenemos un material distinto al vacío, el mu0 cambia por otro valor, y ese valor está modificado por la susceptibilidad magnética, que es más característica del material. Entonces el mu ya no es el mu0, sino que hay que aplicarle un coeficiente que es 1 más XB. ¿Por qué dijimos en algún momento que el XB podía ser 0? Bueno, en el caso del vacío, el mu es el mu0, entonces para que mu sea mu0, este XB tiene que valer 0. Por eso que se define como en el vacío la susceptibilidad magnética es nula. Por lo tanto, la permeabilidad magnética fuera del vacío va a tener un valor distinto al mu0. Y S1 más XB, para no escribir tanto, también se puede llamar K sub M, que es constante de permeabilidad, como la constante eléctrica que habíamos visto en un momento, K sub E. Bueno, ahora tenemos la K sub M. Todo lo que tiene que ver con el magnetismo o tiene una B larga o tiene una M. Pero para no escribir tanto, la susceptibilidad magnética más 1 se denomina constante de permeabilidad. Entonces, ahora repasando esta expresión, la que teníamos del campo magnético total, con las dos contribuciones, y teniendo en cuenta la permeabilidad del medio, considerando la susceptibilidad magnética, podemos decir que la relación entre B y H es mu. Acá arriba habíamos dicho que la relación entre B y H era mu0, pero esto es en el vacío. Ahora si estamos en un material diferente, o sea, con un material, no estamos con vacío, ese mu0 se transforma en mu. Y simplemente la relación entre el campo magnético total y el vector de excitación magnética es mu. Bueno, y esto es, si seguimos hinchando con el tema de las unidades y de las coeficientes, la relación entre la permeabilidad del medio y la permeabilidad del vacío es la constante de permeabilidad, que es el K sub M. Obviamente que los físicos siempre tratan de reducir al máximo
o al mínimo, perdón, no, reducir al máximo, cosa que la expresión sea mínima la que queda. Entonces, para ir quitando coeficientes y poniéndolos más reducidos, es que van apareciendo nuevas constantes y nuevos coeficientes. Bueno, para hacerla más simple, entonces la relación entre mu y mu0 es la constante de permeabilidad K sub m. Bueno, este es un ejemplo que sirve para entender un poquito más sobre propiedades magnéticas. Este es el famoso anillo de Rowland, que es una experiencia que se hizo con un toroide donde está aplicada una diferencia de potencial, como está en el dibujo, y el material que es el núcleo del toroide no es cualquier material, es un material magnético, o sea, tiene propiedades magnéticas. No es vacío, no es aislante, sino que es un material con ciertas propiedades magnéticas. Armado de esa manera se llama anillo de Rowland. Se le hace enrollar todo un alambre, y ese alambre en sus extremos se conecta a una fuente de tensión, donde obviamente esa fuente va a permitir que se haga circular una corriente eléctrica por todo el arrollamiento. ¿Mm? Ese arrollamiento lo que permite es una corriente que está circulando por todas las espiras, y esa corriente es la corriente que se llama corriente libre, porque esa corriente libre, digamos que es una corriente que, como lo había dicho anteriormente, no está asociada al material, a las cargas eléctricas propias disponibles para la conducción eléctrica del material, que es el material magnético que tengo acá, sino que es una corriente libre que circula por estas espiras y que se están generando externamente. Por eso que el H, el vector H, es un campo, digamos, un campo que se está aportando desde afuera a ese material. No es un campo propio, un campo magnético propio de material, sino que se está brindando externamente a través de esta fuente de alimentación. Y debido a la configuración del dispositivo, es que se puede considerar como que esa corriente es una corriente libre, y está asociada a esa corriente libre, está asociada un vector H. Y el material, por ser un material magnético, también tiene un vector M, o sea, un vector magnetización propio de él. Entonces, bueno, en esa configuración se puede, por allí es medio complicado, pero se puede llegar a pensar que cada uno de estas, digamos, circulitos que hay dentro de este círculo verde grande, hay un electrón girando. Y si hay un electrón girando, hay un momento dipolar magnético por cada átomo que hay en el material. Y eso está asociado al vector M, al vector magnetización. O sea que hay un montón de momentos magnéticos individuales dentro. Este es un corte que se hace, esta es la espira del arrollamiento, donde están las corrientes libres o corrientes superficiales, y este es el material cortado, donde lo podemos imaginar, como es costumbre para la física, circular, y que cada uno de estos átomos está aportando, digamos, un momento dipolar magnético que, cuando se suman, nos genera un vector M. Seguimos adelante. Entonces, como esto es un bobinado, como los que vimos cuando vimos inducción magnética, es un solenoide, y el solenoide, por la ley de Biot-Savart, podíamos calcular cuánto valía el vector campo magnético dentro del solenoide. Y esto era, bueno, en el vacío era mu0 por la cantidad de espiras por la corriente dividido el largo de la espira. ¿Mm? Ahora tenemos un vector H, porque recuerden que la relación
entre B y mu0 era H. Entonces si mu0 lo pasamos dividiendo, B dividido mu0 habíamos definido que valía H, vector excitación magnética. Y ese H entonces ahora lo podemos escribir como N por I por L. Cantidad de espiras por la corriente dividido el largo total, el L. Entonces ahora lo que definimos es que el campo magnético total va a tener dos contribuciones. Esto no sale de estas expresiones, esto es una cuestión que está asociada a lo que venimos analizando desde el principio, ¿no? Que hay dos componentes en un campo magnético, que es uno que tiene que ver con la magnetización y otro que tiene que ver con las cargas libres aportadas por algún dispositivo externo. Entonces el campo magnético ahora tiene esta forma, el mu0 por Ni sobre L de las cargas superficiales y perdón, el S de las cargas. A ver, no, vamos a. El L es de las cargas libres y el S de la carga de la corriente superficial que estuvimos viendo de si uno analizaba cada momento dipolar magnético del átomo acá. Cada átomo dentro del material aportaba un momento dipolar magnético, pero a su vez la suma total de todo esto generaba como una corriente promedio que la llamamos corriente superficial. Creo que yo lo dije mal cuando les mostré este dibujo. Esa corriente superficial tiene que ver con el material. No es la espira. Esta no es la espira, sino que es la suma de todas las mini, digamos, corrientes de cada uno de los electrones que está circulando, uno por átomo o dos por átomo, dependiendo del material. Si sumamos todas esas corrientes, aparece esta IS, que es corriente superficial. Por eso que esa corriente superficial está asociada al vector M, magnetización, que depende del material, y este es el vector H, que depende de las corrientes libres que se aportan desde el dispositivo externo, que sería en este caso una fuente de tensión. Entonces, en un arrollamiento como este, que dijimos que se llama el anillo de Rowland, el campo magnético total que vamos a encontrar en el dispositivo tiene un componente que es del material magnético que hay adentro y otro componente aportado por esta fuente de tensión. Y ahí aparecen los dos términos. El mu0 por H más el mu0 por M. Así sería. Bueno, esto porque también todo tiene un sentido. Bueno, vamos a definir algunas propiedades de los materiales magnéticos, que son representativas de cada material, y esa propiedad magnética tiene muchísimo que ver después con la cuestión tecnológica. A dónde se van a usar determinados materiales también en función de qué tipo de propiedades magnéticas tienen. Una de las clasificaciones dependiendo de las propiedades magnéticas son los materiales ferromagnéticos. Cuando uno habla de materiales ferromagnéticos, son materiales en los cuales los efectos magnéticos son muy importantes. Ya vamos a ver que hay otros elementos en que las propiedades magnéticas no tienen tanta importancia. Cuando el material es ferromagnético, los materiales tienen efectos magnéticos muy importantes. Por ejemplo, un imán permanente tiene un efecto magnético importante y es un material ferromagnético. En estos materiales la permeabilidad magnética es mucho mayor que el mu0, ¿no? Que la del vacío. Es mucho mayor que la del vacío. Y la susceptibilidad magnética es positiva. Esa es la característica, digamos, en cuestión de los coeficientes. Conceptualmente, ¿cuál es la característica de estos elementos? Es que tienen regiones
subregiones dentro de una región que uno pueda establecer del material, en que los vectores magnetización, o los, mejor dicho, los momentos dipolares magnéticos están bastante alineados. Aunque por fuera no haya ningún campo magnético establecido, ¿no? Cuando pensemos que este material en el que está dibujado acá, representado acá, cada línea estas así irregulares serían porciones del material, no está en presencia de un campo magnético, y sin embargo los momentos dipolares magnéticos, debido a las corrientes superficiales que tiene el material por su configuración electrónica y por su modo de cristalizar como sólido, aparece esto, que están muy alineados por zonas. No importa que toda la región esté alineada hacia una dirección en particular. Lo que importa en estos materiales es que pequeñas regiones tienen una orientación bastante definida, cada conjunto, digamos, de momentos dipolares magnéticos. Cada pequeña región que podamos dibujar se llama dominio magnético. Entonces los momentos dipolares magnéticos dentro de estos dominios magnéticos están muy alineados. Ahora, fíjense, este que está acá arriba a la izquierda tiene una orientación casi opuesta a este que está acá al centro abajo. O este que está a la derecha en la esquina tiene una orientación opuesta a este que está en la otra esquina. Pero eso no importa. Dentro de cada dominio, todos estos momentos dipolares tienen la misma orientación. Y eso es lo que importa cuando uno quiere entender por qué un material es ferromagnético. ¿Por qué pasa esto? Entonces, ¿cuál es la... falta un dibujito, pero ¿qué pasaría si uno aplica un campo magnético externo a este material? Lo que va a pasar es que todos, prácticamente todos, o la gran mayoría de los momentos dipolares, se van a alinear en la orientación que tenga el campo magnético externo. Porque como digamos que tiene una tendencia muy muy buena para sentirse, digamos, afectado por un campo magnético externo que no sea de una intensidad alta. Entonces, ya de por sí, como están los dominios bastante bien alineados, este material tiene un vector magnetización grande, que tiene que ver con la susceptibilidad magnética, que es positiva, y con la permeabilidad magnética, que es mucho más que la del vacío. Entonces eso ya aporta al campo magnético total una gran parte del valor, digamos, de la intensidad. Entonces, cuando nosotros decimos que aplicamos el campo magnético y ahí los dipolos magnéticos se van alineando, supónganse que uno aplica un campo magnético con esta orientación hacia la derecha, ¿no? Así. Entonces todos los dipolos magnéticos, o casi todos, de los que están acá adentro, van a orientarse tal cual el campo magnético externo. Oh, lo dibujé mal. Entonces, esta perfecta alineación de todos los momentos dipolares en función de un campo magnético externo que uno pueda poner hacia la derecha, hace que el material se magnetiza. Esa es la, digamos, la palabra conceptual. Se magnetiza. Uno aplica un campo magnético, los momentos dipolares magnéticos se orientan, el elemento se magnetiza. Así lo denominamos. Entonces, tiene una tendencia a la magnetización muy alta. Este tipo de material es denominado ferromagnético, que recordamos, tiene una XB positiva y tiene un mu mucho mayor que el mu 0. Ahora, ¿qué pasa? Cuando retiramos el campo magnético externo, ¿no? Lo que sucede en estos materiales es que no vuelven al estado magnético que estaba al comienzo. No vuelven a quedar así. O sea,
Aplicamos el campo magnético externo, se alinean todos los momentos dipolares, retiramos el campo magnético y estos momentos no vuelven a esta configuración inicial. Sucede que quedan bastante orientados como estaban cuando se aplicó el campo magnético. Entonces, esto es como, ¿vieron? Un resorte que un resorte perfectamente en la zona de elasticidad, en la zona de la proporcionalidad. Uno lo estira y quita la fuerza que hace que se estire y el resorte vuelve a su posición inicial. Cuando superamos la franja de elasticidad en la que hay proporcionalidad entre el K y el X, uno entra en la zona plástica y el resorte uno lo estira y queda estirado. No vuelve a la configuración inicial. Bueno, esa analogía la podemos hacer con esto. Cuando uno aplica un campo magnético externo a un material que es ferromagnético como este, en un momento quita ese campo magnético y los momentos dipolares individuales quedan bastante bien alineados como estaban cuando le aplicamos el campo. No vuelven al estado original. Eh, para poder volverlo al estado original, lo que habría que hacer es poner un campo magnético opuesto al que se puso originalmente. Entonces eso le vuelve, digamos, para atrás, pero no tampoco en forma perfecta como era la configuración inicial. Siempre queda digamos, un toque de magnetización residual. Cuando uno a ese material ferromagnético le aplica un campo opuesto, externo, para que vuelva a su estado original, se llama que se le aplica un campo coercitivo. Bueno, esta palabra no es necesario que se lo acuerde. Simplemente es porque lo van a... En alguna bibliografía lo pueden encontrar, no en todas. Bueno, cuando se le aplicó el campo magnético, se alinearon los dipolos dipolares, los dipolos magnéticos y el material quedó magnetizado, se lo denomina en los materiales ferromagnéticos como imanes permanentes. Hay una hay algunas herramientas, no sé si alguna vez la vieron, pero hay unos ahora vienen ya unos destornilladores que tienen una punta pintada de negro y esa punta tiene una magnetización permanente, que es cuando uno anda con o las puntas de los destornilladores inalámbricos, los eléctricos, que uno agarra el tornillito y queda, digamos, queda pegado, porque tiene magnetización la punta. A veces, cuando los materiales de los destornilladores no son ferromagnéticos, son aceros comunes, pero uno quiere hacerlo ferromagnético, el acero en general es ferromagnético, entonces vienen unos, como los anillos de Rowland, así unos imanes que tienen mucha intensidad, son imanes permanentes, circulares, son como unos anillitos que uno pasa el destornillador por el anillito y se magnetiza el destornillador. Y por un tiempo bastante importante, a veces yo lo he probado, a veces están 2 o 3 días con la propiedad ferromagnética, o sea, están como si fuera un imán. Después se le va yendo y uno tiene que volver a pasar ese anillito para volverlo a magnetizar. Bueno, eso es lo que hacen, lo que se logra con los materiales ferromagnéticos. A veces, dependiendo de qué eh, XB tenga y qué mu tenga, esta magnetización puede durar mucho más tiempo. Em, bueno, y otra cosa que se descubrió, no ahora, sino ya, imagínense, se llama, anda Curie dando vuelta, o sea, de esa época, em, que la magnetización no depende del campo magnético externo exclusivamente, sino que también tiene mucho que ver la temperatura a la cual está sometido ese material. Em, Hay una temperatura límite que se conoce como temperatura de Curie, que cuando uno supera esa temperatura, lo que sucede es que los dominios magnéticos se destruyen. O sea, digamos que no solo
los momentos dipolares magnéticos se modifican por la presencia de un campo externo, sino que también la temperatura influye. Todos estos ejemplos uno lo puede pensar como que es a temperatura ambiente, pero si ese material, además de aplicarle un campo magnético, uno lo está sobreenfriando o sobrecalentando, bueno, hay cierta temperatura que se denomina umbral de Curie, y esa temperatura lo que genera es que los dominios magnéticos se destruyen, entonces el material pasa a denominarse paramagnético, que es un material ferromagnético que se destruyó en su estructura eh, por la aplicación de una temperatura que supera esta, que ya vamos a ver la fórmula, porque obviamente tiene una fórmula para encontrarla, que se denomina temperatura de Curie. Bueno, esto se denomina ciclo de histéresis. Seguramente los que han ido a la escuela técnica esto ya lo han visto alguna vez. Eh, eh, el ciclo de histéresis digamos, es un ciclo que se encuentra en forma experimental. Es una gráfica que relaciona el campo magnético total con el vector de excitación magnética, pero a su vez también nos relaciona el momento de magnetización, porque digamos que influye en esta curva en poder encontrar qué pasa y qué tipo de material tengo dependiendo de la curva. Entonces, por ejemplo, esta curva de histéresis lo que nos muestra es que si nosotros partimos de una configuración inicial, acá, vamos a cambiar el color. Perdón, voy a borrar eso. Ustedes, si tienen alguna pregunta, vayan haciéndola, no importa que interrumpan. Este punto, el O, digamos que sería el punto de partida. Uno empieza a aplicar un campo magnético externo y obviamente asociado a esa aplicación de un campo magnético externo aparece un vector H o un campo magnético H, que es el de las cargas libres. Bueno, a medida que uno va aumentando la intensidad del campo, la línea que está dibujada va indicando la magnetización del material. Entonces, sucede que uno llega a un punto donde la magnetización se hizo, digamos que máxima, quita por ejemplo, en el anillo de Rowland quita la diferencia de potencial, esa que estaba aplicada, o sea, se quita el campo magnético externo, y la magnetización, como sigue en esta gráfica, vuelve hacia un lugar. Vuelve hacia un lugar en donde podemos denominarle en términos de valores con signo, digamos, números. Podemos decir que esa magnetización ahora tiene un valor negativo, porque se aplicó el campo en forma opuesta. O sea, por acá, a medida que llegamos a este valor, lo quitamos el campo, el campo, y podemos pensar en aplicar un campo hacia el otro lado. Como dijimos, cuando queríamos volver a la situación original, aplicábamos un campo en sentido opuesto. Y llegamos a este valor. Volvemos a aplicar el campo en el sentido original, y lo que sucede es que uno esperaría que el punto de recupero sería volver al punto O, y no pasa eso. Volvemos a un punto en donde estamos, digamos, fuera de la configuración inicial. Al punto O no regresamos nunca, si no sería un material ideal, ¿no? Y esto hace que el ciclo de histéresis nos define también, dependiendo de cuál es el valor de MS, de cuál es el valor de este HC, qué tipo de materiales tenemos y qué va a pasar con ese material, porque uno lo hace experimentalmente con alguna porción de un material para ver la reacción o cuál va a ser la actuación de ese material en un dispositivo, ¿no? Entonces, a través del ciclo de histéresis nosotros podemos encontrar cuál es la respuesta a la aplicación de un campo de un cierto tipo de material. Hay distintos ciclos de histéresis y depende
de la intensidad del campo magnético aplicado y depende del tipo de material al cual le estoy aplicando ese campo magnético. Profe, ¿puedo hacer una Sí, pregunta ahí? sí, Recuerda que recién usted mencionó eh, energía potencial para poder sí. mover, eh, para poder aplicar el campo dentro de un material. El área que está abajo de esas curvas sería esa energía que necesitamos para que suceda el fenómeno dentro de ese material. Vos sabés que no lo sé. El área de la curva de histéresis, decís vos, de lo que hay acá adentro. Claro, como son todas diferentes en distintos materiales, algunos cuesta más magnetizarlos y desmagnetizarlos y otros no, supongo, ¿no? Por lo que dijo recién, que todos los materiales tienen diferentes. Entonces, como siempre, Digamos que sí, sí, está bien, está re buena la pregunta. Matemáticamente no lo sé, nunca hice esa cuenta, ni probé de hacerla. Lo que sí, sí está, conceptualmente está asociada a la energía potencial, sí. Porque digamos que la energía potencial es trabajo y el trabajo para volver a algo a la posición original este, se puede calcular, pero no sé si es este área el que representa energía potencial. Porque es una... Fíjate que los ejes son campo magnético. Viste que cuando estamos hablando... A ver, vamos a ir para atrás un cachito. Esta es la página 7. A ver. No sé, Leo, si vos me podés ayudar, pero a mí... A ver. No, la verdad que no recuerdo qué era el área esa. No, porque la energía potencial es el mu sub B por el campo externo, ¿no? Ahora el campo externo, si lo consideramos como la contribución del B más el H, esa energía potencial está relacionada con los dos y con la permeabilidad del material. Pero no en esta curva que tenemos ahora, no tenemos, digamos, en forma matemática, no tenemos unidades compatibles con energía si queremos hacer el área. Porque eso es matemática básica. El área acá nos representa un producto entre dos campos magnéticos, o sea que en unidades no nos da ni cerca de unidad de energía potencial. Lo que podemos pensar es que mientras más estrecha sea esta apertura de los valores extremos donde se va el BR y el HC, mientras sigue en diagonal, digamos, mientras más estrecha sea esta curva, esta porción de área, menos energía potencial voy a necesitar para desmagnetizar el material, o sea, si lo magneticé para desmagnetizarlo. Pero solamente lo podemos pensar como una cuestión análoga y representativa, pero no matemática, porque no nos dan ni por casualidad las unidades. sí, eso me pareció, profe. Por eso le Sí, pregunté, me pareció una analogía entre el área que tenían esas dos curvas y los distintos materiales. Y dije, bueno, por ahí una sí, vez a lo que costaba magnetizarlo y desmagnetizarlo, lo invertís en energía, entonces digo, debe tener una relación. Por sí, eso, bueno, gracias, sí. profe. Igual me parece que se podría sacar la cuenta asociando la mu sub b por el b, calculando el b y el h, y sí, podemos llegar al valor, pero no, digamos, extrayendo los datos de la curva, no directamente leyendo el área bajo la curva. ¿Sí? Bueno, acá está el texto donde explica un poco todo lo que yo dije de otra manera. Acá en O tenemos el punto de partida, cuando el material está como está, digamos, está desmagnetizado, está en su forma original. Cuando entregamos H, o sea, campo magnético, vector excitación magnética, campo magnético de corrientes libres, eh, el material completamente se magnetiza cuando llega a este punto MS. Ese punto se llama cuando ya no se puede magnetizar más, digamos que
pero no modificamos la temperatura, porque si no se complica. A la temperatura de trabajo, cuando uno aplica un campo magnético externo, y ese campo magnético externo me va entregando magnetización al material, lo va magnetizando y llega a un punto en que no lo puedo magnetizar más, ese valor se llama saturación magnética. Pero sin modificar la temperatura, porque si modifico la temperatura se me modifica toda la estructura y no voy a poder dibujar la curva de histéresis. La curva de histéresis es a una temperatura constante. No puedo modificar la temperatura. Esto me permite modificar los campos con los cuales yo estoy viendo la respuesta del material, pero a temperatura constante. Entonces, llego a la saturación magnética en este punto ms. Ahí están todos los dominios magnéticos, acá están todos con la misma orientación. O sea, todos los dipolos magnéticos de los dominios del material están alineados en la misma forma. Ese es el punto ms. Luego, cuando yo empiezo a bajar la intensidad de H, el material, ahí vemos que no vuelve al estado original, porque fíjense, cuando regresa esta curva, regresa acá, a un punto que H es 0, porque lo volví, digamos, le quité todo el campo que le estaba aplicando, pero quedó con un ms distinto al del origen. Ahora se aplica el campo coercitivo que hablábamos, que era el campo en contra, para tratar de volver para atrás con las alineaciones de los momentos dipolares magnéticos, y llegamos al punto ms negativo. Bueno, y después empezamos a aumentar de nuevo, y vamos a encontrar que llegamos a este punto en donde el campo original, o sea, el campo de regreso, el BR ahora tiene un valor distinto, menos BR, cuando estamos volviendo a magnetizar el material. Y si seguimos aumentando, llegamos al valor de la saturación, pero nunca volvemos por el punto de origen. Lo perdemos, digamos, ese punto de origen se pierde. Bueno, mira, acá no me acordaba de esta frase, pero a tu pregunta, Fernando, acá hay está la respuesta. A partir del ciclo de histéresis podemos tener información de la energía que se pierde en la inversión del campo externo. O sea, más o menos lo que yo dije con otras palabras, pero la curva de histéresis me define un poco la analogía entre la energía que yo necesito y también a la energía que está involucrada en ese proceso de magnetización. Pero no lo puedo calcular directamente con el área, sino que tendría que obtener los valores de como esto es experimental, todo eso está registrado, yo puedo calcular la energía que se invierte para magnetizar y la energía que se invierte para desmagnetizar. Entonces, ese tamaño de la curva está asociada a la energía. Bueno, gracias al que escribió esto, porque lo escribieron. Profe, sí. Ahí me hizo acordar, el otro día estuve en un final de Física 2 exponiendo lo que son ondas, y lo que estamos haciendo ahí con el material es perturbarlo, y ahí nos está dando el índice que tiene de absorber o de entregar de vuelta la energía que le dimos. O sea, es parecido. Es muy análogo, aparte tiene una analogía muy parecida al ciclo de histéresis. Por eso me pareció hice un gráfico y me pareció igual. Pues yo lo hice con un resorte y una masa sobre un fluido. O sea que yo utilicé un elemento de perturbación hacia un fluido para averiguar cuál era el componente, cómo ese componente se comportaba a través de la perturbación que le estaba otorgando, y qué es lo que me entregaba, qué es lo que me devolvía, y qué es lo que absorbía por fricción o por pérdida de energía.
o por oposición a devolverla nuevamente. Entonces me quedó un ciclo cerrado así muy parecido, entonces por eso lo asocié mucho. Yo le saqué el área bajo la curva, pero bueno, eh, era una hipótesis, parte mía, ¿no? Con eso, y ahora me di cuenta que nosotros lo que estamos haciendo en el ciclo del material es entregarle un campo magnético y sacárselo, es como perturbarlo, es como estirar el resorte y volverlo a poner de vuelta. O sea, como que lo estoy excitando al material para ver cómo responde. Y esa es la curva que me da. O sea, eso va a ser lo que va a ser deficiente o ineficiente mi material para responder a lo que yo le estoy pidiendo, que me devuelva. Esa es la analogía que yo analicé, por eso le preguntaba sobre la energía, pero sí está re clara la frase que pone abajo. Gracias, profe. Sí, 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 es tal cual, ¿viste? En la física siempre hay forma de encontrar analogías en todo. Y es tal cual. Lo que se agrega acá, bueno, es esto de como, ya que nos metimos con la energía, cuando la curva es muy grande, digamos, es muy amplio lo que hay adentro del ciclo, hay mucha energía involucrada. Entonces, en general se dice que cuando hay ciclohistéresis así grandes, eh, los materiales son fácilmente transformables en imanes permanentes. Y cuando uno busca ocupar materiales en los dispositivos de corriente alterna, donde todo el tiempo la corriente está circulando en un sentido y en otro, lo que busca es materiales que tengan un ciclo de histéresis muy angosto, porque la energía involucrada es menor y el gasto energético, digamos, en el dispositivo va a tener ahí sus consecuencias, va a ser menor. Entonces, cuando hay corriente alterna, corrientes que van y vienen todo periódicamente, se buscan materiales que no sean ferromagnéticos. Los que tienen curvas de histéresis con grandes áreas adentro son materiales ferromagnéticos, materiales desde el punto de vista magnético se los llama duros, que son los imanes permanentes. Y cuando son estrechos son materiales blandos magnéticamente, no está asociada a la dureza, sino está asociado a la posibilidad de gastar menos energía en un proceso de magnetización y desmagnetización periódica o cíclica. Bueno, eh, después están los elementos paramagnéticos, los materiales paramagnéticos, que algo dije recién cuando hablábamos de que un material ferromagnético, si superaba la temperatura de Curie, donde el desorden térmico que se le aplica al material modifica su estructura, por lo tanto modifica su magnetización, esos materiales se transforman en materiales paramagnéticos. Un material paramagnético lo que tiene es que los momentos dipolares individuales están orientados al azar. Es decir, no está el dibujo, o sí, pero no está el dibujo. Pero un material paramagnético, en otro apunte lo tengo, pero ya por la hora no voy a volver al otro apunte. Estos dominios magnéticos, como acá, no están. No se los ve así. Si uno pudiera sacar una foto a los momentos dipolares magnéticos, no va a encontrar esta alineación. Va a encontrar que dentro de cada dominio hay uno para allá, otro para acá, otro para la izquierda. O sea, están totalmente desorientados. Y esos momentos magnéticos individuales orientados al azar me indican que el material es paramagnético. Y por otro lado, en cuanto a los coeficientes y a las propiedades, el mu ya no es tan grande respecto al mu cero, pero la susceptibilidad magnética sigue siendo positiva. O sea, el ferromagnético tenía un mu mucho mayor que mu cero y XB positiva. El paramagnético tiene un mu no tan grande como el otro, pero XB sigue siendo positiva. ¿Qué pasa cuando estos elementos son sometidos a un campo magnético externo? Tienden a alinearse. Tienden a alinearse ante la presencia de un campo externo, pero
una pequeña modificación de la temperatura le quita el efecto de magnetización. O sea, apenas se empieza a levantar un cachito de la temperatura, esta magnetización es muy débil y se, digamos, empieza a disminuir. Porque la permeabilidad es muy pequeña, o sea, el mu es muy pequeño en relación al ferromagnético. Entonces, ahí es donde la ecuación o la ley de Curie es una ley. La ley de Curie tiene mucha utilidad, porque en un material paramagnético, cuando nosotros necesitamos tener un material magnético en un dispositivo, pero no queremos que se transforme en un imán permanente, porque vamos a tener que estar magnetizando y desmagnetizando todo el tiempo, podemos utilizar materiales que tengan una permeabilidad magnética pequeña, pero tenemos que jugar muy finamente con la temperatura. Y para estudiar esa relación entre la magnetización y la temperatura está la ley de Curie, que es la susceptibilidad magnética por el vector H, que el vector H es el vector es la intensidad del campo magnético externo, que se le aplica como en el anillo de Rowland con la fuente de tensión. Y si ¿qué estableció Curie? Que además esto es C sobre T. Esa susceptibilidad magnética dice que es C sobre T. C es una constante, que la llama constante de Curie, y T es la temperatura, que si alguna vez ustedes quieren hacer algún ejercicio de esto, esta temperatura tiene que estar en Kelvin para que esta expresión tenga sentido. Si no, no se podría calcular. Entonces, si un material paramagnético uno le aplica un campo, la magnetización aumenta, pero si uno aumenta la temperatura, la magnetización disminuye, porque está en el denominador. Entonces es un juego muy fino entre H y T, para poder lograr una magnetización que yo quiera. ¿Sí? Entonces, lo importante es entender que en el material paramagnético, la permeabilidad es bastante pequeña respecto al material ferromagnético, y la temperatura juega un papel muy importante. Uno puede aumentar la magnetización, pero no indefinidamente y como se le ocurra. Eso va a depender muchísimo del valor de la temperatura, porque justamente el efecto de la temperatura es inverso a la del campo magnético externo que uno aplique. Cuando tenemos temperaturas de Curie umbral, digamos, cuando uno encuentra la temperatura de Curie umbral, decimos que menos que esa temperatura el material puede funcionar como ferromagnético. ¿Sí? Esta ley no funciona en todas las temperaturas. Esa es otra, es una ley que tiene un campo de aplicación bastante limitado. Solamente funciona cuando los campos externos son pequeños y o que las temperaturas sean altas. Y este rango depende de cada material en particular. Por eso es muy importante el valor de la constante de Curie y el valor de H y T que uno le dé. Pero los materiales paramagnéticos, digamos, la magnetización está gobernada por esta expresión, que es que tiene un campo de validez bastante limitado también. Por eso es bastante compleja toda esta. Cuando uno hace cuentas también es bastante complejo, porque manejar la temperatura y el H no es simple en una experiencia. Bueno, y después están son tres las definiciones de los tipos de materiales magnéticos. Tenemos los ferromagnéticos, los paramagnéticos y por último los diamagnéticos. El problema con los diamagnéticos, no es problema, digamos, la diferencia de los diamagnéticos con los paramagnéticos o los ferromagnéticos, que la susceptibilidad magnética es negativa. Y encima, el mu
es menor que uno. Entonces, estos materiales están, digamos, repelen un campo magnético. Son, por eso el nombre, diamagnético, porque son todo lo contrario a los paramagnéticos. Eh, Tienen XB negativa y mu menor que uno. Profe, Esa es, desde el punto de vista... Sí. profe, los diamagnéticos están en los discos duros, son parte de la carcasa. No sé si usted lo sabía. No sabía, explícanos eso. Son para proteger los discos duros mecánicos. Tienen dos imanes de neodimio, los cuales mueven el brazo lector y el que escribe, ¿no?, los bits en el disco. Entonces necesitan que no sean perturbados por agentes externos. Entonces, para protegerlos, lo recubren de material diamagnético. O sea que no se pueden magnetizar, ni tampoco, si ustedes prueban la experiencia con un imán de neodimio, van a ver que en la heladera se pega re fuerte, pero si ustedes le dejan la parte que lo cubre diamagnético, lo dan vuelta y pierde toda potencia de agarre del otro lado. Entonces, que no sucedería con ningún otro material, porque inclusive Mirá vos vos. haciendo la experiencia con una madera que vos decís que no conduce, con uno de neodimio podés mover objetos a través de la madera. En cambio, con un paramagnético no pasa el campo Muy magnético por bien. el otro lado. O Mira, sea, no sabía, pero bueno, sí está bueno eso de encontrar que los materiales diamagnéticos entonces es más o menos como la bobina en el circuito eléctrico. Eh, lo que estudiamos de poner una bobina que lo que hace es estabilizar el sentido de circulación de la corriente por la ley de Faraday-Lenz, que eso lo vimos bastante. Acá los materiales diamagnéticos, y con el ejemplo que vos das, es similar, digamos, porque justamente cuando se le aplica un campo externo a los materiales diamagnéticos, los momentos dipolares magnéticos se orientan al revés de lo que estaban, o sea, se orientan en sentido opuesto a como estaban. Entonces es una magnetización negativa, por eso el XB negativo y el mu que es menor que uno. La magnetización que se logra aplicando un campo externo a un material diamagnético es negativa. Vienen a ser elementos entonces en un circuito que compensan los efectos magnéticos de otros materiales. Eh, bueno, bien, gracias Fernando por el ejemplo. Eh, y ya vamos terminando. Acá hay un ejemplo de un circuito magnético. El anillo de Rowland es un circuito magnético. Y a través de ese anillo, de ese modelo, digamos, se puede, por ejemplo, calcular. Vamos a definir dos cosas nuevas, dos conceptos nuevos, como para que lo conozcan, nada más que para eso. Pero partiendo de la definición del flujo magnético, que era la integral del campo producto vectorial con diferencial superficie, y pensando en que esto es un anillo, podríamos llegar bueno, esto es B por S. Pero si el campo magnético B, lo ponemos como mu por H, ahora esta expresión queda mu por el H, recuerden que era la cantidad de espiras por I sobre L, y lo que se hace es sacar un poquito esta expresión, reformarla un poquito y decir que es N por I, y al L lo dividimos por mu y por S. ¿Para qué? Bueno, N por I es la cantidad de amper por vuelta, ¿no? Porque N es la cantidad de vueltas que tenemos la espira. Y esta sería la fuente que tiene
el aporte del campo magnético en el circuito. Y esa fuente la llamamos fuerza magnetomotriz. Y el denominador se pone todo acá abajo para decir que esto es lo que se opone a este flujo, ¿no? Esto es lo que aporta al flujo y lo del denominador es lo que se opone al flujo. Si lo que aporta al flujo lo llamamos fuerza magnetomotriz, que es N por I, lo que se opone al flujo, recordando un poco la ley de Ohm, decimos que es como la analogía a la resistencia eléctrica. Y esto sería la reluctancia RM, que sería la oposición que presenta el circuito a el flujo magnético. Si se le pone a cada cosa el nombre que se define nuevamente, decimos que el flujo es fuerza magnetomotriz dividido reluctancia magnética. O sea que la fuerza magnetomotriz es el flujo por la reluctancia. Y esta expresión se llama ley de Hopkinson y tiene una analogía con la ley de Ohm o la B igual a I por R, ¿no? Conceptualmente son iguales, pero bueno, ahora cambiamos las magnitudes, cambiamos el entorno, cambiamos todo, pero más o menos es parecido a la forma en que escribimos la ley de Ohm. Pero esta es una analogía de la ley de Ohm para circuitos magnéticos y se denomina ley de Hopkinson. Entonces la fuerza magnetomotriz es el flujo magnético por la reluctancia. La fuerza magnetomotriz es la cantidad de vuelta por la corriente, o sea los amperes por vuelta que tenemos, que sería la fuente del flujo, y la oposición la llamamos L dividido mu por S, o reluctancia. En este caso, el mu es la permeabilidad magnética del material y el área de la espira. Bueno, ¿qué más? Creo que nada más. No, esto es lo que está bueno. Este resumen conceptual de las propiedades eléctricas y las propiedades magnéticas. Cómo hay algunas podemos establecer algunas analogías, ¿no? El vector polarización, que ahora lo llamamos vector momento dipolar magnético, es parecido en cuanto a la configuración conceptual de cada uno de ellos, ¿no? En el magnetismo es el momento dipolar magnético y este era el momento del vector polarización que correspondía al momento dipolar eléctrico. El torque era ese vector polarización, producto vectorial en el campo eléctrico, ahora es el momento dipolar magnético por el campo magnético. La energía potencial, antes la calculábamos menos P por E y ahora es menos mu sub B por B. O sea que son iguales en cuanto a la estructura, obviamente, de la expresión, pero cambiamos las magnitudes. Tanto el vector polarización también como el vector campo magnético, como el vector magnetización. Esta sería la polarización total del material, que es la cantidad de momentos dipolares eléctricos individuales por unidad de volumen. Ahora el vector magnetización es la cantidad de momentos dipolares magnéticos por unidad de volumen. El campo eléctrico, que era el externo, ahora lo llamamos H. La susceptibilidad eléctrica acá la tenemos como susceptibilidad magnética. El vector polarización total, antes lo podíamos calcular como la permeabilidad del vacío por permeabilidad eléctrica del vacío por la susceptibilidad eléctrica por el campo, ahora es XB por H. Bueno, la constante eléctrica y la constante magnética, la permeabilidad eléctrica y la permeabilidad magnética tienen su correlación, ambas. El vector D, que no me acuerdo si lo vimos con ustedes este vector D, pero bueno, es el equivalente al vector campo magnético total. Este era como campo eléctrico total, incluida la polarización.
este es el campo magnético total, donde incluye la excitación magnética y la magnetización del material. O sea, en todas las unidades y las definiciones tenemos una analogía conceptual muy interesante entre la electricidad y el magnetismo. Es por eso que Maxwell pudo reunir todo para relacionar las propiedades eléctricas con las magnéticas en 4 simples ecuaciones a la vista, ¿no? Que son bastante complejas de por sí. Pero bueno, hasta acá llegamos. Si esto no lo tiene, no, si no lo encuentran en la PEDCO lo piden, se los enviamos. Pero me parece que está en la PEDCO. Es la unidad, es la guía número 7. Vamos a dejar de compartir. Bueno, hasta acá la teoría, no tenemos más nada. Se terminó las clases de teoría. Nos encontraremos el jueves para que ya todos los que promocionan nos puedan decir qué tema eligieron y distribuimos los horarios. Y los que no promocionan y que van a rendir al final, si tienen dudas para el recuperatorio, que también aprovechen esa clase del jueves. Tal vez no sea muy larga la clase del jueves, porque no depende de las consultas que hayan, si podemos terminar antes, así que no se conecten a las 10, 10 y media, porque a lo mejor a las 10 ya terminamos. Así que, bueno, eso. No, perdón, a las 11 y media, empezamos a las 10. Pero capaz que a las 11 ya terminamos porque distribuimos los horarios y hacemos consultas y nada más, no tenemos más nada nuevo para agregar. Así que, si no hay preguntas, o si hay Profe, preguntas, aprovechen ahora. Sí, ¿nos Leo. podrán pasar como el temario ese que estaban diciendo para el tema del coloquio? Como para ir viendo y más o menos. ¿Qué temario? No, que dijeron en vez de nosotros mandarle un mail a ustedes para que nos den una ayuda con el tema, si no nos pueden como dar algunos, como para Ah, no estar tan perdidos. algunos tips de temas para elegir. Claro, para Bueno, también que no estemos todos en el mismo. bueno, bueno, bueno. Compartimos algo. Bueno, ahora cuando pongamos la noticia la PEDCO con todas estas fechas, agregamos ahí temas propuestos y ustedes eligen y deciden. Bien, gracias. Igual Profe, como ustedes tienen un grupo de WhatsApp ahí, si nosotros proponemos algunos temas, pónganse de acuerdo para no repetir. Sí, ¿quién más dijo algo? nada, yo quería preguntar cómo iba a ser el coloquio final, porque yo la primera parte de la clase no pude ingresar y me perdí esa parte. Vos tenés que elegir un tema que tenga que ver con algo que hayamos visto en la materia y en lo posible algo concreto, algún dispositivo concreto que tenga como principio de funcionamiento el electromagnetismo. Lo que, bueno, preguntó Juan recién es que si no encuentran un tema que ustedes, que nosotros